Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, entonces estaba diciéndoles que hemos estado enseñando sobre la carta a los colosenses. Hemos estado apenas en la parte introductoria. Necesito alguien que me confirme, familia, hermano Fidencio, ¿cómo me escucha? Perfecto, mi hermano. Muy bien, bueno, seguimos adelante. Gracias a usted. Entonces, como les decía, hermanos, hemos estado estudiando la carta a los colosenses. Estuvimos el miércoles iniciando con la parte histórica. El viernes ya entramos en la parte del saludo del apóstol Pablo. Y hoy estamos ya en el versículo 3. Pudimos ver en el capítulo, en los versículos 1 y 2, pudimos ver que el apóstol Pablo les llama a los cristianos de Colosas santos. Y no solo les llama santos, sino que también les llama fieles. Eso nos lo explicamos bien y entendimos en qué forma es que nos dice santos. Porque si nosotros decimos que somos santos a la santidad de Dios, estaríamos diciendo algo incorrecto. Porque Dios es santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es santo en todas las dimensiones. En todas las formas Dios es santo. Porque Dios es santo, es omnisciente, es omnipresente, y es atemporal. Dios no tiene un inicio y un fin. Él es santo, santo, santo en todas las dimensiones. Pero además nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, que nosotros somos santos. Entonces uno dice, bueno, yo soy santo como Dios, en la misma forma que Dios. Eso sería un error pensar así, porque Dios no peca, Dios no se equivoca, Dios nunca comete pecado. En cambio, nosotros lamentablemente a veces fallamos a Dios, pero eso no anula que la palabra nos dice santos. Y entonces llegamos a la conclusión que cuando nos dice santos tiene que ver con escogencia, con que fuimos escogidos para Él, fuimos apartados para Él. Y en esa forma es que la palabra nos llama santos. Entonces, hermanos y hermanas, y vimos otros pasajes donde la palabra del Señor nos llama santos. Aunque yo sé que esto le puede chocar a algunas personas, quizás un inconverso nos escucha a nosotros hablando de que somos santos y va a decir, usted está loco. ¿Cómo usted va a decir que usted es santo? Si santo solo Dios. Porque incluso no necesariamente tiene que ser un inconverso, podría ser un cristiano que no sepa lo que significa santo. Porque yo he hablado con cristianos y me han dicho, no, nosotros no somos santos. Yo mismo decía eso al inicio. Pero Colosenses 1:2 nos dice que somos santos. Y eso es así. Y no solo les llama santos, sino les dice fieles y también explicamos eso. Hablamos de lo que es la gracia y de lo que es la paz. Por cierto, un hermano de la iglesia, me voy a reservar el nombre, me decía que la gracia, que cómo podíamos entender la gracia, y me puso un ejemplo que me llamó mucho la atención para los hermanos que son tecnológicos. Él me decía, como la gracia pudiera ponerse como ejemplo, la gracia como ¿cómo es que me dijo? Como el paquete de Office. Y me llamó mucho la atención porque este hermano es joven y es muy tecnológico y él siempre está asociando las cosas con su forma de vivir. Y me pareció interesante porque la gracia es todo eso que el Señor nos ha regalado. La gracia es la justificación, la gracia es la santificación, la gracia es la glorificación, la gracia es el sello del Espíritu, la gracia es todo ese paquete que Dios nos dio, ese regalo que Dios nos dio, que pudiéramos llamarle de una sola forma, pudiéramos llamarle salvación en toda la dimensión de la palabra. Toda esa salvación, todo ese paquete, que si usted agarra todo eso y lo echa en una olla de cocinar, y usted echa ahí la justificación, la salvación, la glorificación, la santificación, el sello del Espíritu, ¿qué más? La redención. Y todo usted lo va echando en esa olla. Y usted dice, esta olla contiene gracia, lo que Dios nos dio, gracia. Gracia significa regalo, favor inmerecido, porque nosotros todo lo que recibimos, todo eso que está en esa olla es un regalo gracioso, es de gracia, es gratis. Por eso se llama gracia.
Y el apóstol les dice, gracia y paz sean a vosotros. Como recordándoles a los hermanos de Colosas todo lo que el Señor hizo por ellos. Amén. Y entonces por eso es importante entender esos aspectos que estamos viendo. En el versículo 3 de Colosenses capítulo 1, que es el que estamos estudiando, la Reina Valera pone un título que dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Si hay alguna falla de sonido, hermanos, por favor me lo hacen saber, ¿oyeron? Para poder corregir, para poder ver qué hacemos. El versículo 3 dice así, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Estamos en Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y vamos a detenernos ahí para entender eso que estamos leyendo. Lo primero que vemos aquí es a un apóstol que siempre estaba orando por este pueblo. Y esto nos enseña mucho a nosotros, porque él no solo oraba, sino que también daba gracias a Dios por los hermanos colosenses. Y es algo que nosotros debemos aprender de Pablo, a dar gracias a Dios por todos los hermanos del mundo. Yo cuando oro, yo le digo, Señor, gracias por todos los hermanos, aún aquel que está en China, aún aquel que yo no conozco, gracias, porque tú lo salvaste. Y esa es una enseñanza que Pablo nos da, a dar gracias. Damos gracias, dice, oramos siempre. Le pedimos a Dios que Dios guarde a todos los cristianos del mundo. Hay cristianos en este momento que están sufriendo persecución, que están sufriendo incluso cárcel. Algunos han sido muertos. Y nosotros como creyentes debemos darle gracias a Dios por ellos y pedirle a Dios que los ayude, que los guarde, aunque sabemos que Dios siempre los va a guardar. Pero el apóstol nos enseña eso. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente está hablando del Padre. Él está dando gracias a Dios Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esto es muy importante. Porque el apóstol Pablo, explicamos en el inicio, la semana pasada, o más bien esta semana, el miércoles, explicamos que el apóstol Pablo no conocía personalmente esta iglesia. Sin embargo, él dice, he oído de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús, porque había alguien que le había llevado al apóstol Pablo la noticia de esta iglesia colosense. ¿Quién era? Epafras. Epafras le había llevado a Pablo y le dijo, mire, esa iglesia colosense está aquí, apóstol Pablo. Entonces el apóstol les escribe, les dice, yo he oído que ustedes tienen fe y tienen amor para todos los santos. Tienen fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Porque aquí no podemos obviar que el apóstol Pablo siempre está recordándonos a nosotros el amor que debemos tenernos nosotros como cristianos. Y el apóstol Pablo, yo he oído dos cosas, les dice. Y es que
está clarito. He oído que ustedes tienen fe en Jesús y que ustedes entre cristianos se están amando. Y así debe ser en la iglesia. A veces en la iglesia más bien parece como, a veces es lamentable, ¿verdad? Parece más bien como una telenovela de esas, donde solo pleitos, ¿verdad? Y todos los días hay un pleito diferente. A veces eso genera un cierto morbo. A ver, ¿qué nuevo pleito hay hoy? Voy a ver la novela porque me encanta ver qué pleito hay hoy. A ver a quién matan o a quién les infiel el otro. A veces en las iglesias caemos en ese error de estar en esa lucha, en esa rencilla. Pero el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Colosas, no, ustedes es todo lo contrario, ustedes se aman. Y esto es enseñanza para nosotros, querida iglesia. Debemos amarnos, debemos aceptarnos con nuestras fallas, aceptarnos con nuestros defectos, porque todos tenemos un defecto. Aquí nadie puede decir, no, yo no tengo ningún defecto. No, nos cuesta vernos los defectos, pero los tenemos. Estos cristianos de Colosas tenían dos características. La primera era que creían en Jesús. Y para ser cristiano en el primer siglo, realmente, hermano, para sostener la fe, para decir, yo soy cristiano, hoy es fácil, hermano. Sinceramente, hoy es fácil. Pero en estos tiempos no era fácil. Creer en Jesús tenía un precio. Muchas veces era persecución, muchas veces era cárcel y muchas veces incluso llegaba a la muerte. Pero dice que creían en Jesús. Características de estos hermanos. Y la segunda característica que vemos es que ellos se amaban entre ellos. Amaban a los otros cristianos. A veces nosotros, hermanos, como les dije, nos cuesta. A veces es más fácil criticar al hermano. A veces no comprendemos ni siquiera cuando un hermano está iniciando en los caminos de Dios. Y no le tenemos la paciencia de que tal vez dijo una palabra que no era. Tal vez hizo algún gesto que no debió. Y nosotros le caemos a palo como cristianos más maduros, supuestamente, porque eso no es madurez. No, tenemos que tener paciencia porque tenemos que amarnos como dice aquí, el amor que tenéis a todos los santos. Ahí santos está diciendo los cristianos. Y es una prueba más de que los cristianos la palabra nos llama santos. Entonces el apóstol viene y les dice en el verso 4, yo he oído de la fe que ustedes tienen en Cristo y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Note lo que motivaba a estos cristianos. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de ellos creer? Porque ellos creían y se amaban. Porque ellos, dice, a causa, eso quiere decir por causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Los cristianos tenemos una esperanza. Y la esperanza está guardada en los cielos, dice el apóstol Pablo aquí. Esa esperanza, hermanos, la podemos ver. Hablemos un poquito de la esperanza. Hablemos un poquito de la esperanza. Veamos el libro de los Hechos. Hechos 23, verso 6. El apóstol Pablo les dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Oiga lo que les dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Oigan por lo que estaban juzgando a Pablo, por la esperanza que él tenía. Porque el apóstol Pablo tenía esperanza, la esperanza de la venida de Cristo, la esperanza de ser resucitado, que es la esperanza que nosotros tenemos, y estar un día por siempre ya en cielos nuevos y en tierra nueva con Cristo Jesús como nuestro Señor. Pero él, por esa esperanza, él estaba siendo juzgado. Y sabemos toda la situación que el apóstol Pablo pasó, cómo él fue perseguido, cómo fue incluso encarcelado.
Entonces, esta esperanza de la que está el apóstol aquí, hablándole a los cristianos de Colosas, les dice claramente: yo sé de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús y sé del amor que se tienen como santos que son, como cristianos que son, por causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y les dice: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ellos habían oído. Los cristianos de Colosas habían oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, dice el verso 6. Oh, esa esperanza les había llegado a ellos. ¿Cómo les llegaría? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en la primera enseñanza. A ellos les llegó por conducto de Epafras. Epafras fue el que llegó a predicarles a los cristianos de Colosas. No fue Pablo, fue Epafras. Por eso el apóstol les dice en el verso 6, la esperanza verdadera, él les habla, la palabra verdadera, perdón, del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. O sea, no solamente le llegó a los colosenses, sino que dice a todo el mundo. Cuando dice a todo el mundo, no tenemos que precisamente entender a todas las partes del mundo, porque no a todas las partes del mundo había llegado el evangelio en ese momento. Cuando dice a todo el mundo, se refiere a todo el mundo conocido en ese momento, porque habían partes del mundo que todavía no habían sido conocidas. En el primer siglo, América Central no había sido descubierta. Entonces no podemos entender que a todo el mundo es hasta la última persona, sino a todo el mundo conocido. Y a ese mundo ya el evangelio ya había llegado. Y dice el verso 6, y lleva fruto y crece también entre vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Que estaba dando fruto. La palabra verdadera estaba corriendo y estaba haciendo que produjera fruto y que creciera entre los hermanos colosenses. Eso sucedió a partir del día que oyeron y conocieron la verdadera gracia. Y esto también nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros estamos, gracias a Dios, llegamos al evangelio, alguien nos predicó, pero debemos llevar fruto y crecer, así como le está reconociendo el apóstol Pablo a los colosenses que ellos la palabra había llegado hasta ellos. Y que estaba llevando y que estaba creciendo entre ellos. Estaba llevando fruto y estaba creciendo entre ellos. Desde el día que ellos oyeron y conocieron la gracia, eso era así. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, como creyentes hoy, que nosotros no estamos aquí solo para escuchar palabra, ir engordando y creciendo, y nunca hacemos nada por el evangelio. Un cristiano nacido de nuevo, verdaderamente renacido, regenerado, tiene estas características: lleva fruto, crece, madura, habla a sus vecinos, habla a sus hijos, habla a sus amigos, habla a sus compañeros de trabajo. Constantemente está en comunión, está hablándole a las personas del evangelio. Y entonces por eso les dice: ustedes están así, ustedes están creciendo, ustedes están llevando fruto. Desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios. Y en el verso 7 dice claramente: como lo habéis aprendido de Epafras. Ahí está. Yo el único consejo que les doy a ustedes es que no le pongan Epafras a un hijo, porque ese nombrecito no es nada bonito. Pero Epafras, note cómo le dice el apóstol Pablo, siempre molesto con esto. Epafras, el apóstol Pablo le llama nuestro consiervo amado. Eso dice del cariño que el apóstol Pablo le tenía a este hombre. Y el pueblo colosense dice que aprendió de Epafras, porque Epafras fue el que le llevó el mensaje a este pueblo. Y ahora el apóstol Pablo le llama, lo pone en su carta, le reconoce su función. Eso también nos enseña. Nosotros debemos aprender de Pablo muchas cosas, hermanos. Porque Pablo perfectamente pudo haber omitido el nombre de Epafras, no haberlo ni siquiera mencionado. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocerle el esfuerzo a las personas.
Y el apóstol Pablo les dice, como ustedes lo aprendieron de Epafras. Y ahora le dice nuestro consiervo amado. Una persona muy querida por el apóstol Pablo. Y dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos bien de las personas. Y qué feo es cuando hablamos mal de las personas. Y qué feo es cuando nos vienen a hablar mal de otra persona. Pero no, aquí el apóstol Pablo está hablando de su amigo, de su compañero de trabajo, Epafras, y le llama siervo amado, consiervo amado. Fiel ministro de Cristo para vosotros. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las virtudes de nuestros hermanos. No tanto señalar sus defectos, sino más bien resaltar sus virtudes. Por supuesto que es necesario en algún momento hablar y si tenemos la apertura para corregir, pues lo tenemos que hacer. Pero hay que resaltar lo positivo en las personas. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Y a los colosenses se los hace saber. Ustedes oyeron, ustedes conocieron la gracia de Dios. ¿Y de quién lo aprendieron? De Epafras. Y Epafras, note que en el verso 8 les dice Pablo le dice a los colosenses que Epafras le ha contado que estos cristianos colosenses tienen un gran amor entre ellos. Se aman. Lea el verso 8 conmigo. Dice así. Bueno, en el verso 7 le acaba de decir, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Escuche, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras llegó y le dijo a Pablo, ve a Epafras, apóstol Pablo, esta gente, porque aquí hay una cosa que hay que ver en el texto original. En ese verso 8, literalmente lo que dice es que Epafras, lo que está diciendo es que Epafras había informado a Pablo y a Timoteo, que estaban juntos, el amor que tenían los colosenses en el espíritu. Es decir, esta gente estaba unida en un solo espíritu. Esta gente estaba en un solo sentir. Esta gente estaba unida en el mismo Espíritu Santo que los unía a todos. No hay duda, hermanos, que esta carta de Pablo a los colosenses se dio por toda la información que Epafras le brindaba. Y el verso 8 es una prueba de eso. ¿Y qué estamos aprendiendo de esto? Bueno, aparte de entender la carta, vamos entendiendo, vamos aplicándolo a nuestra vida. Y entendemos que en nuestra vida, como cristianos, yo aquí estoy, hermanos, ustedes no los ven, pero aquí está mi hermano Brenes al frente, aquí está mi hermana Sandra. Son hermanos que los conozco desde hace muchos años, nos conocemos. Desde que llegamos a la iglesia central los conocemos y siempre hubo un cariño muy especial con ellos. Pero no debe ser solo con ellos, debe ser con todos. Nosotros tenemos que amarnos todos. Amados hermanos, todos. Nosotros ni siquiera debe haber en nuestra boca un mensaje como, uy, esa vieja, esa hermana tal, qué mal que me cae, qué vieja más fea, o qué vieja más gorda, o qué vieja más, qué sé yo, más negra o más blanca. No, hermanos, debemos aprender a amarnos en un mismo espíritu. Esto era lo que decía, esto es lo que le reconocía Pablo a los colosenses. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Y que ese amor sea un amor sincero. No que sea un amor de apariencia, porque eso no es amor, eso es hipocresía. Bien, hermanos, entonces es importante siempre estar pendientes de lo que la palabra del Señor nos dice, porque Pablo les escribe esta carta a los colosenses. Y cualquiera diría, ¿y qué me va a enseñar a mí una carta de esa? Mucho, mucho, porque al yo leer esta carta yo entiendo lo que Dios quiere de mí. Porque Pablo está escribiendo esto, pero Pablo es un hombre de Dios, un siervo de Dios, inspirado por Dios para escribir lo que Dios quiere de nosotros. Y nunca jamás vamos a encontrar en una carta esta un mal consejo.
Luego, en el verso 9, dice así. Vamos a leer Colosenses 1:9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, en esta porción, aquí tenemos para enseñar muchas cosas. Y vamos a ir poquito a poquito entendiendo. Vamos a ver que en el verso 9, el apóstol les dice a los hermanos, por lo cual, ese por lo cual es como diciendo por eso, o sea, por lo que acaba de decir anteriormente. Recuerde que viene hablando en el verso 8 de toda la situación de Epafras, como Epafras, el consiervo amado, quien le ha contado del amor que ellos tienen en el Espíritu. Y por eso en el verso 9 les dice, mire, por eso, por ese amor que ustedes se tienen, por eso que Epafras me ha contado que ustedes se aman en el Espíritu. Por lo cual, dice, por eso también nosotros quienes, los que están con Pablo, Timoteo y el mismo Epafras. Creo que Tíquico también estaba por ahí. Por eso también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, o sea, que oímos lo que Epafras le contó, no cesamos de orar por vosotros. Sigue el apóstol Pablo, y no cesamos de orar, dice, por vosotros. Y de pedir, note lo que va a pedir. ¿Qué va a pedir? Vamos a ver qué va a pedir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a pedir un carro nuevo del año. El apóstol Pablo va a pedir tener una cuenta con mucho dinero. El apóstol Pablo va a pedir ropa de marca nueva. No, nada de eso. Es lo que menos pide. Esto nos enseña también a nosotros. A veces nuestras oraciones son oraciones yo-yo. No yo llorando, sino yo quiero, yo necesito, Señor, es que yo, la oración yo. No, aquí Pablo nos va a dar una lección de lo que él no cesa de orar y de pedir para estos hermanos. Oiga, vamos a ver, verso 9. Primero, pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí vemos lo primero, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, con mucha respuesta, con mucho respeto. ¿Por qué razón a veces nos cuesta tanto crecer como creyentes? Y ahora que estamos en este tiempo de que no nos podemos congregar en la iglesia, lamentablemente estoy enterándome de hermanos que están abandonando las cosas de Dios, que se están dedicando a otras cosas. No estoy hablando de hermanos de Westfalia, estoy hablando por ahí me he enterado de algún par de casos, de personas que yo, por cierto, aprecio mucho, que se están descuidando, hermanos. Están descuidando la salvación.
Y entonces la pregunta que yo me hago con mucho respeto es, ¿por qué pasa eso? ¿Qué hace que un cristiano decida dejar de congregarse, dejar de leer la Biblia y que ya más bien usted lo ve que quiere andar haciendo cosas que hacía antes cuando andaba en el mundo y que ahora está volviendo a hacer? ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Lamentable, yo lo digo con mucho dolor, los cristianos muchas veces no tienen el conocimiento necesario de la palabra del Señor. Y algunos son cristianos perezosos que subestiman la palabra de Dios y que lamentablemente creen que con emocionalismos, con muchas oraciones y muchos ayunos y muchas vigilias van a resolver su situación. Hermanos, me van a perdonar, yo sé que esto puede chocar a alguno, pero eso no es suficiente. Es parte, pero no es todo. ¿O por qué usted cree que el apóstol Pablo ora? No cesa de orar, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y usted me va a perdonar, mi hermano, pero usted no va a conocer la voluntad de Dios ayunando 3 días seguidos si usted no lo acompaña de palabra. Si usted no está con su Biblia en su mano, alimentando el espíritu con esa palabra. No va a funcionar. Necesitamos llenarnos de Dios, de la palabra de Dios. Conocer lo que Dios hizo por nosotros. A veces los cristianos comienzan, van bien 2, 3, 4 meses, pero el asunto es tan emocional que no logran captar la información necesaria, el conocimiento necesario, y en la primer prueba cayeron. Hermanos, y levantarlos es un problema. Cuesta mucho levantar una persona así, porque no logró conocer, no logró tener ese colchón que le llamo yo de conocimiento para sostenerse en el momento de la prueba, hermano. Y cualquier cosita se lo tumba. Y Pablo sabe lo que está diciendo aquí, porque el apóstol Pablo conocía la lucha de estos cristianos colosenses, las persecuciones que vivían. Ahí andaban los judíos, los judaizantes buscando cómo volverlos a hacer a la ley. Andaban los epicúreos, los estoicos, toda la cultura griega, todo el conocimiento filosófico de la era. Y todo esto andaba merodeando en las vidas de estos cristianos colosenses. Ay, hermano, pero el apóstol Pablo dice, yo no ceso de orar para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. No del conocimiento secular, sino del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es que los cristianos muchas veces no se logran sostener. Y desgraciadamente, hermano, lo digo con dolor, hay cristianos que en su misma ignorancia no se dejan enseñar, no quieren aprender, les da pereza estudiar la palabra del Señor, prefieren cantar, prefieren brincar, prefieren andar ahí remolineando y tirándose en el suelo y todas esas cosas, pero cuando se les habla de conocimiento, no quieren. Hábleles de emociones, están en primera plana. Hábleles de discipulados, de estudios bíblicos serios, profundos, con seriedad. No, ahí no. Ahí sí no quieren. Pero el apóstol Pablo ora y no cesa de orar. Esto indica la importancia que el apóstol le está dando al conocimiento para que nos sostengamos. Usted se imagina un cristiano, y es que esto todavía no termina. Yo espero en Dios que no sea así, pero todavía falta, hermano. Usted se imagina un cristiano que no entienda, que no conozca, que no tenga conocimiento de lo que Dios hizo. ¿Cómo se sostiene si no nos estamos congregando? He escuchado de varios que ya no están, y les pregunto, porque yo hablo con algunos de ellos, ¿y cómo te estás congregando? No estamos haciendo nada. ¿Cómo? 2, 3 meses sin recibir nada. No, nada. Esos cristianos están en un serio problema. Satanás les va a hacer daño porque no están alimentándose, hermanos.
Por eso es tan importante tener el conocimiento de lo que Dios hizo. Si no, el apóstol no ora por eso. Él les comentaría, pero de ahí no pasa. Pero yo no ceso de orar por vosotros. Yo pido que ustedes sean llenos del conocimiento de su palabra. El conocimiento es muy importante. Nunca subestimemos el conocimiento, hermanos. Cualquier otra cosa puede pasar. Vea, le voy a decir algo, y esto lo digo con mucho respeto, porque yo sé que aquí hay hermanos que les gusta, que lo viven, y yo no estoy en contra de eso. Pero usted puede ir a un culto, hermano, un culto de fuego, que le llaman algunos, y estar las 2 horas cantando y alabando al Señor, y usted sale, hermano, que usted se siente que usted se le aparece un tráiler y usted lo agarra y lo tira por allá, lo vuelca. Pero usted pasó por una prueba dura, usted llegó a su casa, pero tal vez voy a poner una cosa fea, hermano, pero usted llegó y encontró a su hija con un muchacho en la casa ahí metido, tal vez no están haciendo nada, pero están ahí en la sala y están ahí medios extraños. Hermano, todo el fuego y toda la situación de ese culto, usted se le va a ir. Porque usted le va a dar tanta cólera llegar y encontrar a ese hombre metido en su casa, que usted se le va a ir. Y no es que esté mal, yo quiero que usted y esto está quedando grabado, no me malinterpreten, eso es parte de nuestra vida cristiana. Pero si usted no conoce cómo actuar en ese momento, si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted puede caer por eso, hermano. Porque si usted no entiende lo que Dios ha hecho en usted, el regalo de la salvación, si tan solo entendiéramos lo que Cristo hizo cuando nos salvó, entonces cuando esa situación dura, fuerte vino a su vida, usted dice, sí, esto es fuerte, esto es duro, esto que estoy pasando es terrible, pero lo que Dios hizo por mí es mayor y me sostiene a pesar de esa prueba que usted está pasando. ¿Por qué algunos cristianos no se sostienen en la prueba? Porque no tienen esa base, ese conocimiento. Entonces la prueba es más fuerte que el conocimiento. Por eso es que es tan importante. Nunca menospreciemos conocer la palabra del Señor. Yo me he esforzado en esta iglesia de Westfalia por inculcarles a ustedes el estudio de la palabra. Ahora alabamos al Señor aquí y estábamos gozosos, felices. Solo somos 3, aquí solo estamos 3 en este aposento donde estamos. Pero fue maravilloso, hermano. No, yo no soy un cristiano frío. Ahí, muertón, ahí, qué aburrido. No. Yo alabo al Señor. Yo me gozo en la presencia del Señor. Pero he entendido la importancia del conocimiento de su palabra. A veces encontramos cristianos muy fogosos, muy emocionales, pero cuando viene la prueba, lamentablemente no se sostiene. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Yo le animo a usted hoy, estos estudios que estamos haciendo, tómelos con mucho gusto, con mucha seriedad, con mucha constancia. Vamos a seguir. ¿Qué más dice el apóstol Pablo que él no cesa de orar? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez. ¿En qué? Lea conmigo, hermano, verso 10. En el conocimiento de Dios. Lo mismo que le pidió en el verso 9. ¿Será que Pablo le daba importancia al conocimiento de su palabra? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que sí. Pero note que lo que Pablo le pide en segundo lugar aquí es para que ustedes anden. Él está orando para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo es eso? Andar como es digno del Señor. Andar como la Biblia manda. Viviendo una vida apartada para Dios, consagrada para Dios, como es digno del Señor. Aquí lo explica, agradándole en todo. Eso es andar en una forma digna del Señor. Vivir una vida que le agrade al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Que nuestra vida, hermanos, sea consecuente con nuestra fe. Nuestra fe cristiana no puede ir separada de nuestros actos, hermano. No puede. O más bien diría, no debe. Porque sí puede. Si usted le da la gana hacerlo, usted lo va a hacer.
Usted va a decir que usted tiene fe en Dios, pero usted va a vivir como usted quiere. Pero no debe. Porque si eres un hijo de Dios, te vas a exponer a la disciplina de Dios. Dios no tiene a Dios nadie lo toma por inocente. Andar como es digno del Señor es andar agradándolo en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, hermanos, en toda la extensión de la palabra, en nuestro hogar, con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestras esposas, en todo, agradándolo en todo. Desde la forma como le hablo a mi esposa, hermano, desde la forma como le hablo a mis hijos, desde la forma como tengo mi casa ordenada, desde la forma como tengo las ventanas, ¿cómo se llama esta cuestión? Las cortinas. Desde la forma como ando mis zapatos, todo, es que es todo. Desde la forma como le hablo a mis vecinos. Todo, agradándolo en todo. Llevando fruto en toda buena obra, por supuesto. Porque en las buenas obras nosotros llevamos frutos. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para hacer buenas obras. No es lo mismo. Repito, nosotros fuimos salvos para llevar buenas obras. No es que fuimos salvos por obras, pero sí para llevar buenas obras. Y eso es lo que el apóstol Pablo ora. Note que hasta el momento no ha pedido nada para él. Él está orando para que anden como es digno del Señor, para que le agraden en todo, para que lleven fruto en todas las obras que hacen. Y dice, y creciendo, ese creciendo literalmente quiere decir desarrollándose, o sea, desarrollándose. ¿Usted entiende lo que es desarrollándose? Constante movimiento, constante crecimiento, desarrollándose. Reina Valera traduce creciendo, está bien. Creciendo, ¿creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Esa es la oración del apóstol. Por eso, hermanos, yo sufro. Yo es que yo lo vivo, o sea, no, me cuesta no sufrir cuando yo veo un cristiano que no quiere estudiar la palabra del Señor, perezoso, siempre tiene excusas, siempre tiene ¿cómo se llama? Siempre tiene una razón para no hacerlo. Yo sufro, a mí me duele porque yo sé que eso es lo que lo va a sacar adelante. En el verso 11, el apóstol Pablo ora por fortaleza. Reina Valera nos traduce fortalecidos. Eso realmente lo que quiere decir ahí es siendo fortalecidos. Esa es una característica que tenemos, pero es Dios el que nos fortalece. Fortalecidos con todo poder. O sea, Pablo está orando, en otras palabras, para que estos hermanos sigan siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o sea, conforme al poder de Dios, al poder absoluto de Dios, al poder soberano de Dios. Conforme a ese poder, Pablo le pide a Dios que estos hermanos sean fortalecidos, con todo conforme a la potencia de su gloria. Ahora va a explicar el para qué. Ojo, es que esto hay que llevarlo con calma, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué es que él pide que sean fortalecidos? Para toda paciencia y longanimidad. Yo quiero decirle a usted que ahí paciencia es perseverancia. No está pidiendo, Pablo no le está pidiendo a Dios que estos cristianos sean fortalecidos con paciencia para que sean más pacientes, para que no se enojen tanto o para que tengan más paciencia. No. Paciencia y es perseverancia. Literalmente permanecer bajo. ¿Bajo qué? Permanecer bajo la adversidad. Bajo cualquier circunstancia adversa. Pablo está pidiéndole a Dios que estos cristianos sean fortalecidos para que ellos puedan perseverar, para que cuando venga la prueba ellos puedan permanecer bajo esa circunstancia y seguir adelante.
no desfallecer. Esa es la oración del apóstol. Señor, fortalece a los hermanos de Westfalia para que cuando tengan situaciones ellos puedan perseverar. Bajo circunstancias adversas puedan seguir adelante. Para que cuando vengan las tribulaciones puedan salir adelante. Para que cuando vengan las pruebas y las luchas puedan seguir adelante. Esa es la oración de Pablo, hermano. Pero no solo para que desarrollen esa perseverancia, esa capacidad de permanecer bajo la adversidad, sino también dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué es longanimidad? Longanimidad quiere decir largura de ánimo. O sea, que usted tenga un ánimo largo, que usted se pueda mantener animado, que usted se pueda mantener en pie, que usted se pueda mantener por un tiempo largo. O sea, que sea largo ese ánimo. A veces las personas somos animadas, tenemos ánimo, pero nos dura poco. Rapidito estamos ponchados. El apóstol Pablo está orando para que les dé longanimidad. ¿Qué longanimidad? Largura de ánimo. Ese ánimo que va a ser resistente a la provocación. Va a venir la situación, va a venir, pero el ánimo permanece. Y eso es lo que el apóstol Pablo ora por estos hermanos. Para que ellos sigan siendo fortalecidos con toda paciencia, que ya vimos que paciencia es perseverancia, y con toda longanimidad, que ya vimos que es largura de ánimo. ¿Ven qué importante que es entender esto? Porque a veces nosotros, usted y yo, nos ha pasado que nos viene una situación en nuestras vidas y ya estamos ponchados, ya estamos ahí echados a morir. A mí me ha pasado, hermano, porque no hay que ser hipócrita. La oración es para que seamos fortalecidos con esa longanimidad. Yo no sé si longanimidad tendrá que ver algo en el inglés, porque long entiendo que es largo y animidad pudiera ser de ánimo. Entonces no sé si habrá una ¿cómo se llama esto? Una conexión entre longanimidad y el inglés long. Lo cierto del caso es que longanimidad es largura de ánimo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está orando para los hermanos colosenses. En el verso 11, el apóstol Pablo vemos que continúa orando con un objetivo claro. Es claro el objetivo. Fortaleza para que permanezcan bajo cualquier circunstancia adversa y que el ánimo de ellos no decaiga en los momentos difíciles que estos hermanos estaban viviendo. Y eso es lo que tenemos que orar al Señor. Señor, dame fortaleza, fortaléceme. Y usted ora por sus hermanos. Señor, dale fortaleza a mis hermanos. Dale longanimidad. Como ahora usted sabe qué es longanimidad, entonces usted ahora va a saber cómo lo pide. Mi hermana Sandrita dice aquí, yo no sabía. Ahí está. ¿Ve? Y sabemos que hay paciencia, no es paciencia que sea más paciente. Es que hay que orar para que le dé más paciencia al hermano Brenes, porque él es muy impaciente. No tiene nada que ver con eso. Ahí paciencia es perseverancia. Pero hay que estudiar. ¿Ve? Y después hay uno por ahí que, no. Una vez un hermano me dijo, no, hermano, eso, ¿cómo es que me dijo? La letra mata. Y lo peor es que era un profesor de bíblico, eso era lo peor. Yo sabía lo que él me estaba dando a entender a mí. Nada que ver, el verso ahí, nada que ver. Yo entiendo que la mucha letra puede hacer daño si nosotros no lo sabemos combinar con oración, con comunión con Dios, aún con ayuno. Pero el conocimiento es primordial. El conocimiento quita muchas tonterías que nosotros pensamos, porque nosotros muchas veces pensamos desde un plano humano y con Dios los ríos no corren para abajo, con Dios los ríos corren para arriba. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que para nosotros es de una forma, para Dios puede ser totalmente lo contrario.
Uno dice, pero ¿cómo es posible que fulano de tal esté tan animado si se le acaba de morir su hijo? Porque para Dios, Dios es diferente. En lo espiritual las cosas son, a veces uno dice, es que esto es al revés. ¿Cómo es posible que Dios me pida a mí que le vaya a pedir perdón a una persona que me hizo daño a mí? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo, dice, yo no entiendo. Aunque venga él y que me pida perdón a mí. Yo no tengo por qué irle a pedir perdón a él. Él fue el que me hizo el daño. Y dice Dios, no, Señor, usted tiene que ir y reconciliarse con él. Ve, es al revés, es todo lo contrario. Con Dios, por eso yo uso ese dicho, con Dios los ríos corren para arriba. Para nosotros los ríos corren hacia abajo. Para Dios los ríos corren hacia arriba. Así es esto, hermano. Aquí, en eso estamos. A esto nos llamó Dios. Las peticiones del apóstol Pablo no eran materiales. Claramente usted y yo pudimos ver que hasta aquí está pidiendo, todo es espiritual. Y debemos aprender de esta oración del apóstol, debemos aprender a orar al Señor por nosotros y por nuestros hermanos. Sí, Señor, así es. Así es, hermanos míos. Bien. Tenemos aquí, hermanos, que hacer una paradita. Vamos a ver, tenía algo por aquí. Sí, vamos a detenernos aquí. Vamos a detenernos para dejar un espacio para preguntas, comentarios. Creo que hemos avanzado bastante. Después vamos a ver el verso 12, porque es que si entramos ahí, vamos a durar otro ratotote. Y yo por mí yo sigo, hermanos. Aquí estoy bien cómodo, con un buen aire, abanico y aquí estamos riquísimos. Pero no todo lo vamos a hacer en una sola sentada, hay mucho que aprender. Lo cierto del caso, mis hermanos, es que, recapitulando, hemos visto la actitud de un hombre que siempre estaba orando y dando gracias. Y esa es la actitud de nosotros, orar y dar gracias. A veces más que pedir es dar gracias. En nuestras oraciones debe privar más el agradecimiento a Dios. Y si vas a pedir, analice lo que está pidiendo. A veces nosotros pedimos cosas que no necesariamente son las que Dios quiere darnos. Y a veces vemos que no se cumplen, no se dan, sencillamente porque no es de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos en la oración de gracias por lo que tenemos y orar por nuestros hermanos, como claramente lo hemos visto aquí, le aseguro que es una oración más efectiva. Por supuesto que en algún momento pedimos, claro que sí. Y si yo tengo a mi hija enferma, yo le voy a pedir a Dios que me la sane. Si tengo a mi esposa con algún problema de salud, voy a pedir que me la sane también. Eso es así. También, ¿qué más vimos? El apóstol Pablo nos dice que la fe de estos hermanos que tenían en Jesús, él la oyó. ¿Y quién fue el que le vino a contar todo? Epáfras. Y de todo el apóstol Pablo les dice que yo sé que la palabra ha llegado a ustedes, ha llegado a todo el mundo y explicamos qué quiere decir ahí todo el mundo. Y que esta oración, que esta palabra está creciendo y está dando fruto. Y vimos que eso es importante en los cristianos. Es parte de una vida transformada por el poder de Dios. Es normal, es lo lógico, se espera que lleve fruto y que crezca también. Amén. Y también vimos que estos hermanos habían sido enseñados por Epáfras y que era un hombre que el apóstol Pablo estimaba y quería mucho y que les había contado a ellos del gran amor que se tenían entre ellos. Y hablamos de la importancia de amarnos entre nosotros. ¿Qué más aprendimos, hermanos? Estamos en la recapitulación, ¿verdad? Ya en el resumen para cerrar. Aprendimos que el apóstol Pablo nunca cesaba de orar y vimos para qué. Primero, para que fueran llenos de conocimiento. Segundo, para que anduvieran como era digno del Señor, o sea, una vida que agradara al Señor y que llevaran fruto y que siguieran creciendo en el conocimiento de Dios. Y tercero, para que fueran fortalecidos con perseverancia y con longanimidad, que ya vimos las dos cosas, entendimos que es. Hasta ahí
estamos llegando. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la sección. Sabemos que quedamos en el versículo 12 para seguir adelante, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Vamos a parar aquí para pasar a las